Hola, buenos días. Vamos a seguir con el estudio del capítulo 5. Toca el subcapítulo o la sección sexta, el tiempo y la eternidad. Es muy intenso, hace referencia a muchos párrafos de la Biblia difíciles de entender que nos lo explica, y hay algunos otros párrafos, una filosofía profunda e intensa para nuestra cabeza, alimento para nuestra mente. Empezamos por el primero, que es así. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Cuesta trabajo averiguar qué quiere decir, pero vamos a dejarlo ahí, porque está bien poner este párrafo en nuestra mente. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Nosotros somos el reino. A nuestro reino nos falta algo mientras sigamos esperando. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. Todos vamos a retornar a la vez. Todos nos hemos de poner de acuerdo para retornar. La filiación completa va a retornar al conocimiento. Por eso estamos esperando los unos a los otros. Continúa diciendo, en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. En la eternidad las demoras no importan. No importan, no existen, no tienen peso, no tienen lugar. En la eternidad las demoras no importan, no se las ve, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Y continúa, has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, por consiguiente crees estar en el tiempo. Hemos elegido estar en el tiempo y creemos estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Nos dice las características de nuestra elección: libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Mira este párrafo. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, y lo explica a continuación. Inducen miedo a las represalias o al abandono, los sentimientos de culpa. Inducen miedo a las represalias o abandono, garantizando así que el futuro sea igual al pasado. ¿Cómo lo vemos? Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual al pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escapar de ella. Esto lo dice en alguna otra parte. En alguna otra parte dice que el ego está tranquilo porque cree que tú no te vas a poder estudiar nunca este tema, nunca lo vas a aprender. Y aquí lo dice de una manera diferente. En esto, en que el pasado se repita en el futuro, consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de este proceso cíclico de repetir el pasado. Pero no solamente puedes, sino que tienes que hacerlo. Corrige el curso. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Y ahora habla Jesús. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se pondrá a ella siempre que pueda y en la forma que pueda. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Ahí explica una función que Jesús tiene. Dice, el ego no puede aceptar la libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor,
reconoces lo que Él puede hacer, pues le conferiste el poder para hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de Él y que no te puedes perder. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de Él y jamás te puedes perder. Y ahora vuelvo a decir una cosa que la he dicho más veces. La mente con mayúscula, el Espíritu Santo, que estaba en mí, está en ti. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Otra vez, colaborando Jesús con nosotros. Déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos, esa mentalidad, esa mente que estaba en Él y en nosotros. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. El ego y el espíritu hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Aquí habla de nuestra mente dividida, de que tenemos las dos voces, que en nuestra mente está, como en la suya, la mente que habla por Dios, la mente del Espíritu Santo. Y dice, déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Déjame enseñarte cómo compartir tu voz con tus hermanos. ¿De qué otra manera si no podrías reivindicarla? Sino compartiéndola. Cuando tú hablas de la voz en tu mente, estás reivindicando la voz en tu mente y la estás compartiendo. Y ambas cosas van juntas. Dice, ambas voces hablan simultáneamente, la del espíritu y la del ego, aunque hay una corrección, aunque primero habló siempre el ego. Y dice, y la segunda voz no se hizo necesaria hasta que no se fabricó la primera, hasta que no se concedió la primera, la del ego. Si no hubiera sido porque el ego apareció, el espíritu no hubiera aparecido. Y aquí viene un párrafo muy bonito, que lo tengo rescatado en el libro del manual para la psicoterapia. Dice, el ego dicta sentencia y el espíritu revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. El ego dicta sentencia, te vas a morir. Y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error, para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Y ahora vamos a ver ejemplos de esto. El ego, como quiere ser santo y santificarse, utiliza cualquier cosa que tenga nombre sagrado o le pone el nombre sagrado. Dice, a juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. Y nos va a contar ejemplos de la Biblia. Existen muchos ejemplos en que muestran cómo se ha torcido el significado de las cosas. Dice, para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás para ti mismo. Una interpretación sin posibilidad de hacer daño a nadie. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tiene unas connotaciones peyorativas que dice, quien siembra viento recoge tempestades.
Hay un dicho en España que dice: quien siembra vientos recoge tempestades. Es lo que viene diciendo esto. Es lo que interpreta el ego de este párrafo. Lo que el hombre sembra, eso cosechará. Si haces malas obras tendrás. Pero el Espíritu dice, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado lo cultivarás para ti mismo. Le da la vuelta y lo pone en un plan que no puede hacer daño a nadie. Considerar que algo es valioso es lo que hace que sea valioso para ti. Otra frase: mía es la venganza, dice el Señor. Mira qué interpretación hace esto. Dice, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. Recordamos que las ideas se expanden solo compartiéndolas. Y entonces dice, la aseveración, mía será la venganza, subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Y entonces dice, dásela por tanto al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Como la venganza no se puede compartir porque no es real, al único que la puede sostener sin hacerle daño es al Padre. Por eso dice, mía será la venganza. Y dice, dale tus sentimientos de venganza al Espíritu Santo para que nos libere de ella, puesto que nosotros no la podemos compartir, que eso no se puede compartir. Mía será la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente de esta manera. Los pensamientos solo se afirman cuando se comparten. La venganza no se puede compartir. Dásela, por tanto, al Espíritu Santo para que no haga daño a nadie y la administra. Mía será la venganza. Otra más. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera o cuarta generación, que esto es brutal. Dice, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente, a ojos del Espíritu, se convierte simplemente, según el ego, en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Cuando tú cierras la culpa de esta manera hasta la tercera o cuarta generación, tú no puedes volver tan atrás a tratar de resolver un pasado. Las cosas que están en el pasado desde aquí no se pueden resolver. Pero el Espíritu la reinterpreta de una manera completamente positiva, de una manera completamente interesada, de una manera a favor del Hijo de Dios, a favor del reino. Dice, para el Espíritu Santo la frase significa que en generaciones posteriores el Espíritu Santo todavía podrá reinterpretar lo que en generaciones previas había entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Castigaré los pecados hasta tercera o cuarta generación. El Espíritu quita la palabra castigar y pone reinterpretaré lo que se conoció mal hasta la tercera o cuarta generación. Y de esa manera anula la capacidad de hacernos daño. Otra más. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación, si se entiende la palabra perecerán, con el significado de serán deshechos. Los impíos perecerán. El Espíritu Santo hace de esto un movimiento de la expiación con mayúscula, puesto que la palabra perecerán la sustituye por serán deshechos. Los impíos serán deshechos. Dice, todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender, pues para el ego deshacer significa destruir. Y continúa con un final sorprendente. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. ¿Qué te parece? Esto me sentó a mí tan mal cuando lo leí la primera vez. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y por consiguiente no se puede compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. El ego no se va a destruir, será reinterpretado. Fuerte, solo lo dice aquí. Dice, la parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Al ego se le va a reinterpretar, ni sé qué uso se le va a dar, pero la parte de la mente que ocupa el ego volverá al reino.
Y continúa diciendo, puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Es lo que estamos haciendo, demorar la compleción del reino, nos estamos distrayendo. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el recurso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que dé fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Lo dice muchas veces esto, Todo testigo que dé fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios, todo testigo que dé fe de nuestra culpabilidad, está levantando falso testimonio contra Dios, porque está diciendo, hiciste mal a tus hijos y son pecadores. Está levantando falso testimonio contra Dios. Cada vez que nosotros decimos que somos pecadores, estamos levantando un falso testimonio. Da igual que lo diga otro, que lo diga nosotros, sigue siendo un falso testimonio. Cuando te sientas así, apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él. Y por consiguiente, lo que afirma es verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad, y su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Continúa. Cuando dije, Jesús, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? Y dice él, he tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Y aquí hay uno de los párrafos famosos del curso. Pero vamos a empezar, dice. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? Hace la pregunta. Y ahora dice, yo he tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la de mi Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahí viene. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Qué frase tan redonda. Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. ¿Cómo la paciencia infinita? ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes paciencia infinita, derrotas a tu contrario, porque tú le dices, yo voy a aguantar aquí todo lo que tú me hagas sin pestañear. Cuando tú te plantas delante de alguien que quiere demolerte, pero tú te mantienes completamente firme de tu intención, desanimas al contrario. Por eso la paciencia infinita es lo único que produce resultados inmediatos. Dice, así es como el tiempo se intercambia por la eternidad, con la paciencia infinita, con la decisión perfectamente clara, con la seguridad intacta. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora,
hace que el tiempo sea algo innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando sea innecesario. Lo ha dicho varias veces. Y hemos repetido que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Dale, que aquí hay otro puntito fantástico del curso a una pregunta que yo me había hecho: ¿qué hace el Espíritu Santo una vez que la separación haya concluido? Porque el Espíritu Santo se creó para acabar con la separación, y cuando la separación acaba, ¿qué función tiene el Espíritu? Nos lo dice aquí. No sé si lo dice en algún otro lado. Pues yo solo recuerdo que lo haya dicho una vez, pero no recuerdo que lo haya... No sé si es esta la única vez que lo dice. Dice, Él te recuerda, el Espíritu Santo te recuerda en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir a tus creaciones. Cuando se acabe la separación, Él está haciendo la función de guardería, está cuidando a nuestras creaciones. Yo creo que sí que hay en otro lado donde dice, para que no se vuelvan a extraviar como tú te extraviaste, permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Una sección extraordinaria porque nos da una visión de la Biblia amable, que se puede entender, que quita la furia de las palabras, mía será la venganza, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera o cuarta generación, lo que el hombre sembrar recogerá, los impíos perecerán, que dan idea de un Dios cruel e interpretan de una manera en que todo se queda en ser un Dios amoroso, un Dios conciliador y un Dios que realmente nos sirve. Es una lección estupenda. Bueno, mañana otra. Hasta mañana, un milagro para todos en nombre de Jesús. Hoy es el día de los milagros. Hoy ofrezco milagros para que los milagros vengan a mí.